Bienvenidos otra vez a un capítulo más de Finanzas del Diario Vivir. El día de hoy estamos los mismos tres del capítulo anterior. Porque hemos tirado información a la profesión que nosotros queremos seguir debatiendo. Cuéntenos, continúe con su idea. Mira, sí, justamente en el corte anterior hablábamos del tema de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas y que normalmente participan miembros, por ejemplo, del Instituto de Auditor Nosotros Interno. hemos tenido aquí, disculpa que te interrumpa, algún miembro de la Cámara de Cuentas. Creo que no. Bueno, no, pero... Porque hemos tenido presidentes de todos los gremios. Podemos hacer la gestión para conseguir uno. Vamos a ver. Sí, porque ese es el otro detalle, que los que son por lo menos del área de la contabilidad son amigos nuestros siempre. Entonces, porque por ejemplo, doña Emma, por ejemplo, no es una amiga, pero es una persona con la que nos hemos tratado, porque es parte del vínculo de nosotros. ¿Verdad? Emma me dio clase a mí. Sí, una maestra y además que, ¿verdad?, que estuvo dirigiendo la universidad también. Mira, yo decía que en esos momentos, bajo esa figura que tú propones de ese consejo tripartito, Consejo de gremios. De gremios, se coordina, nos ponemos de acuerdo y en vez de ir tres, entonces conciliamos que sea el que más posibilidades tiene por su experiencia, etc. Y a esos gremios van a apoyar bajo el criterio del respaldo que con el peso del gremio tiene. Y yo te aseguro que la respuesta de valoración va a ser distinta. Sí. Porque estamos claros que la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, si tú te fijas, la parte de la evaluación técnica pareciera que es lo que menos peso tiene, cosa que tiene que revertirse. O sea, ¿por qué? Porque lo que se nota es un balance político, a veces desbalanceado total, o sea, quien tiene más fuerza lleva lo suyo. Y eso, Cristian y Mario, eso tiene un impacto muy negativo para la sociedad. Claro. Porque al final, recuerda que la sociedad está esperando tener órganos que le dé garantía de que esos recaudos se administran como manda la ley, como manda la Constitución. Y la Cámara de Cuentas tiene un rol social que yo a veces pienso que ni ellos mismos lo dimensionan. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, acciones como una Cámara de Cuentas que a poco tiempo de llegar se aumentan los salarios y ese ruido sale, entonces eso desacelera lo que es la apreciación positiva de la ciudadanía. O sea, son muchos temas. No, y también, hablando un poquito del tema de la Cámara de Cuentas, está el hecho de que en los últimos, vamos a decir, 10 años, o tal vez un poquito más, un poquito menos, la Cámara de Cuentas ha sido objeto de, vamos a decir, de situaciones que por ser una entidad de un que tiene como fin ser un veedor, un revisor, y por ser de una profesión o está inclinada a ser de una profesión como la de nosotros, no debería estar en ese escándalo, porque nosotros somos lo que normalmente somos lo que encontramos ese escándalo normalmente, no lo que estamos en el medio. Sin embargo, Cristian, yo quisiera darle un voto de confianza y reconocimiento a la actual Cámara de Cuentas, porque he participado en eventos y difusiones que ellos han hecho y veo que este equipo está integrado, que es lo primero, porque históricamente lo que hemos visto como falla fundamental en las cámaras de cuentas es que no se integran los miembros. Entonces, una vez que los miembros actuales muestran ese nivel de integración, y en la última actividad, doña Emma expresó que ya la Cámara de Cuentas, por ley, tenía que salir de las auditorías que estaban hechas ya, pero que a partir de ahora ellos iban a seguir con el periodo del 2020 en adelante. Eso fue en el acto de conmemoración del 176 aniversario de la Cámara de Cuentas. Ahora bien, pero también como hablamos de una confederación de gremios, en el gremio de
de contabilidad. Bueno, en contabilidad hay dos gremios. El Colegio. colegio y está el Codocón. Entonces, El instituto, El instituto y el colegio. el instituto y el Codocón. Entonces, sobre el Codocón y el instituto, o sea, ¿hay algún plan para poder integrar a ambos gremios? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esa situación que está desde el 1976? Mira, hay que reconocer que los... Que los del Codocón son resilientes realmente. Sí, mira, sí, pero desde la junta que presidió Felipe Montero, se desarrolló una gran jornada de poner sobre la mesa los intereses comunes y eso produjo una ley de colegiación. Muchas reuniones, mucho trabajo técnico. Y hoy el colegio y el instituto están abrazados en la aspiración de lograr la aprobación de una ley de colegiación. Evidentemente, hay un gran trabajo por hacer porque recuerda que una vez aprobada esta ley, pues hay que trabajar en lo que es la transición de una fusión de culturas. Fíjate que en otras fusiones que nosotros conocemos desde el punto de vista profesional, hay una fusión de patrimonio. Aquí básicamente la fusión es de cultura, porque no hay tanto patrimonio que consolidar. Sin embargo, hay una cultura de un lado y de otro que hay que entonces ahora trabajarla, y ahí se necesita un verdadero liderazgo y la suma de todos los liderazgos. Sí. Porque lo más importante es eso, que haya una convocatoria. De hecho, Mario y Cristian, yo lo que pienso, que una vez ya nosotros seamos junta, es convocar una gran asamblea de trabajo a nivel nacional con el liderazgo y con todos los contadores que tengan interés en sumarse para comenzar a relanzar y a reconstruir ahora el gran gremio que es el colegio, porque ahí está ahora la oportunidad. Eso va a cambiar todo. Va a cambiar todas las reglas de juego porque ya será una institución con una capacidad financiera distinta. Por ejemplo, Cristian, tú sabes y Mario, que nosotros venimos con, por ejemplo, una figura del sello del contador, que es el sello que se compraba en impuestos. Antes de la DGI transformar que estamos hablando de ya hace muchos años que la DGI está virtual. Desde que la DGI empezó virtual a mandarse las declaraciones por la página virtual, pues el sello se perdió. Pero existe ahora mismo el sello digital. El sello digital. ¿Qué pudiese ser? Correctamente. No, la verdad es que yo siempre he tenido esa duda con el tema de la DGI y su relación con el gremio de contadores. Porque prácticamente, aunque legalmente se debe aplicar lo del sello, prácticamente el sello se ha descontinuado. Correcto. Sí, así es. Ahora bien, le es muy fácil a la DGI generar una modalidad de administración de autorización virtual por los contadores y que se administre de la misma manera con los sellos, pero todo virtual. Te digo, como residuo sólido. Sí, no, pero no como residuo sólido, porque al final, ¿qué es lo que representaba el sello? El sello representaba que un auditor revisó eso y el objetivo último era que hubiera cierta calidad en la información que se presentaba debido a que lo revisaron antes. Ese mismo ejercicio y ese control que quiso tener la administración tributaria en aquel momento, porque el sello eran ellos que te lo vendían. Sí. Y eso es parte del control de identificar quién fue, cómo se hizo. Sí. Ese control lo pueden tener de manera digital. Y saber quién es que está saber quién es que está haciendo cosas indebidas y cosas debidas en las diferentes interacciones con la administración tributaria. Mira, Cristian, justamente nosotros tenemos, o sea, dentro de las comisiones técnicas del instituto está la comisión de tecnología. Yo creo que esa comisión ahora lo que yo voy a proponer es que el nombre se le amplíe
y se le agrega entonces el nombre de, puede ser de inteligencia artificial, tecnología, lo que sea. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo importante de esto? Que colegas, contadores como tú, por ejemplo, que tienen una gran experiencia en el manejo de tecnología, puedan integrarse a esa comisión para generar entonces los aportes que deben de ir a discutir, porque yo no puedo ir a discutir a DGI un tema de tecnología. O sea, puedo designar entonces a un equipo, ¿verdad?, liderado por profesionales como tú, para ver, porque por ejemplo a mí se me pueden sentar, Mario, y hacerme una historia de qué complejo, qué difícil, pero la historia es diferente contigo. Súper sencilla. Súper sencilla, ¿verdad? Entonces yo creo, nosotros lo que tenemos es que recomponernos, mirar diferente la agenda, porque creo que la historia debe contarse distinta. Y yo creo que, y tenemos una gran agenda, porque yo pienso que el tema del sello, y como bien tú lo planteas, de hecho yo lo planteé de esa manera en mi junta, yo lo que veía con el sello, más que un tema de recaudación, era un tema de regulación. Okay. Por lo que dice Cristian, o sea, fíjate que nosotros en una reunión con Jorlin, cuando estaba en la subdirección jurídica, y así lo acordamos, lo que pasa es que no se le dio continuidad al proyecto, era el siguiente. Tú me ayudas, que tú eres el tecnólogo. Nosotros habíamos planteado de que cuando un contador ingresara a la oficina virtual, viajara a la oficina del Instituto de Contadores, a su página, leyera la base de datos y entonces generara la autorización. Ahora, ¿qué iba a pasar? En el primer año, nosotros habíamos acordado que en el primer año iba a permitir la declaración. Porque el objetivo de la DGI tenemos que estar claro, recaudar. O sea, por un tema de si el contador tal día o no es contador, no la iba a detener. Pero en el segundo año, o sea, nos comprometimos que íbamos a divulgar de manera masiva el mecanismo. Entonces, cuando Basilio ingresara a hacer una declaración y el sistema viaje y verifique entonces la base de datos, y por ejemplo, si Basilio no tal día, le iba a mandar un mensaje al instituto diciéndole, mira, Basilio está haciendo una declaración, para que el instituto se encargue de hacerle llegar el mensaje, de ubicar a Basilio e indicarle que nosotros tenemos conocimiento, ven a ponerte al día, porque el año que viene, cuando tú vayas a hacer la declaración, pero la DGI va a tener un récord, como tú dices, de quiénes fue lo que hicieron la declaración. O sea, y había un tema, de hecho a mí, Cristian, muchos contadores de alguna manera me llamaban la atención. Dice, bueno, pero DGI va a tener cuantificado cuánta declaración yo hice. Bueno, pero ese era un tema tuyo de declararlo o no. O sea, porque también hay un tema. O sea, nosotros no podemos estar pretendiendo querer regular, pero también con un tema de fondo de que tú no quieres, porque al final la DGI tiene mecanismo de saber quién está detrás de cada cliente. Ahora mismo, con la facturación electrónica, todo lo que tú generes, la DGI va a tener la información en tiempo real. Entonces, ya eso se cae de la mata, porque si tú estás declarando a una compañía y vamos a suponer que hagamos unos renglones para tema de hacer más simple el proceso y que hay un requisito que vaya subiendo de nivel de dificultad en cuanto a, mira, si es una pyme que no genera más de 10 millones de pesos, entonces los requisitos son un poquito menos fuertes y así va subiendo, va a llegar un momento en que la empresa a la que tú le des servicio y que tenga los requerimientos rígidos de, ok, tú tienes que estar al día con el instituto, tienes que estar al día con la DGI, tienes que estar al día con todo para poder... Esa te va a pedir comprobante fiscal. Porque tú estás declarando una empresa que factura 40 millones de pesos, para decir algo. Y ella necesita ese gasto. Entonces, ahí se cae de la mata esa teoría. Lo que pasa es que nosotros tenemos un miedo... no vamos a explicar... Aquí no voy a explicar por qué, pero tenemos un miedo en la interacción con la administración tributaria. Eso es parte del esquema mental antiguo. Ya en esta época de tecnología, ya ese esquema mental de estar, como le digo, de bajo perfil, como le llaman. Sí. Agachado ahí. De bajo perfil, sí. Vamos a decirlo. Eso ya no procede porque estamos en una época que la tecnología permite la transparencia. Correcto. Entonces, entiendo que ese sistema funcionaría. Para hacer una declaración jurada, el contador tendría que ingresar
su número de membresía, Correcto. su S4, Correcto. ¿verdad? Y eso viaja entonces al instituto. Sí. Mira, es una buena medida de control. Eso le puede dar una visual tanto al Instituto de Contadores como a la Administración Tributaria, que la misma Administración Tributaria no lo ha dimensionado. Exacto. O sea, porque si se sienta a dimensionarlo y decir, ok, espérate, o sea, yo voy a tener una garantía de una calidad que me la está dando no solamente el contador, sino el gremio, y yo voy a tener una forma de responsabilizar más al final yo sé que me van a acabar aquí abajo. Pero mira, Pero así mismo como la DGI está empeñada en identificar el beneficiario final. así mismo debería identificar el ¿Verdad contador que sí? final. El contador Claro. responsable. Que es automático. Pero, Mira, pero te doy un yo dato. yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Porque una de las ideas que yo quería tirar es que nosotros, como gremio, como partícipe de la profesión, deberíamos ver lo que está ocurriendo a nivel global. Y lo que está ocurriendo a nivel global es que las personas, cuando salen del bachillerato, a nivel mundial está pasando eso, quieren salir de manera pragmática a producir dinero. Ujú. Y el ejercicio como ese va a garantizar que la persona que salga pueda hacer un ejercicio correcto para generar dinero de manera... Exactamente. Porque Sí. a los jóvenes oye, hay que quitarse el velo. Al joven lo que le interesa es, yo inicié en esta carrera, ¿qué tan rápido yo empiezo a producir dinero? Eso es lo que Eso es tan interesa. sencillo. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros iniciamos? Iniciamos en épocas diferentes, pero era la misma temática. Tú le preguntabas a cualquier estudiante de contabilidad y de 10, 8 te decían, cuando tú le preguntabas por qué tú cogiste la contabilidad, te decían porque se consigue trabajo rápido. Sí. Sí. Y eso era lo que hacía Sí. que la contabilidad fuera tan popular. Correcto. Ahora debemos de procurar porque eso sea popular en la juventud. Y la juventud no es trabajo lo que quiere, es producción de dinero lo que quiere. Sí, así es. Por eso los youtubers son tan famosos, los traders son tan famosos. Incluso te prefieren ser literalmente Uber que dedicarse a estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque Uber yo mañana empiezo a producir dinero. Es casi automático. Es casi automático. Sí, Entonces, sí. preferimos eso. ¿Y cómo nosotros nos enfrentamos a eso? Buscando opciones que nos lleven a eso en un periodo corto. Y tú dirás, bueno, una maduración rápida de una persona funcionará. Y yo te digo, depende. Porque nada más tenemos que ver el ejemplo del ITLA. Correcto. Nosotros teníamos una carrera de informática que el muchacho tenía que durar hasta 4 o Sí. 5 años. De repente tenemos el ITLA, donde yo, que he tenido compañía de tecnología, prefería un egresado del ITLA a un egresado de la universidad. ¿Qué pasaba con ese muchacho? Que en un año y pico, sin haber terminado, ya estaba produciendo dinero. Exacto. Sí. Que yo creo, déjame decirte, yo pienso que y ahí tenemos nosotros como gremio y como profesionales que tenemos nuestras oficinas, pensar en cómo a través de esta revolución tecnológica, me refiero específicamente a inteligencia artificial adaptada a todo, ahí está el secreto. Fíjate, Cristian, y tú que eres de tecnología, pues... Yo soy contador. Sí, yo lo que he tenido compañía de tu tecnología. fortaleza en tecnología es una excepción dentro de los contadores. Yo fui hasta enero del 2025, fui socio y director de Áreas Datos. ¿Tú te acuerdas de esa compañía? Claro que sí, claro. Estaba ahí en la López de Vega, ¿verdad? Sí, ya no, ya. Estuvo aquí. En aquellos años. Estuvo aquí en estaba esta oficina, sí. Mira, lo que quería concluir era que si tú te fijas, el joven, si nosotros entendemos cómo aprovechar esa transición, hoy en día, por ejemplo, yo estoy viendo software que son capaces prácticamente de ello hacer el 606, por ponerte un ejemplo. Entonces, imagínate tú un joven que se desarrolla entendiendo todo esto, ¿en qué tiempo puede generar una cantidad de recursos en una oficina o independiente utilizando estas herramientas cuando nosotros en nuestros momentos teníamos que pasar muchos días tipeando un 606, por ejemplo? Entonces, yo pienso que eso será la diferencia, porque si no todos se nos van a ir
a esa modalidad, a los youtubers. O sea, por el tema de que hay una tendencia donde el joven, como es natural, quiere vivir bien con todos esos privilegios que todo este mundo actualizado nos presenta. Y ya el tú decir, como nos pasaba en nuestro tiempo, de que tú querías que te llevaran una firma hasta gratis a aprender. Ya el joven no tiene esa mentalidad. No, porque ahora la firma, o no la firma, prácticamente la profesión, no es esa garantía de estabilidad económica que nosotros teníamos en la época de nosotros. Y también no era ese aspiracional que nosotros teníamos. Porque yo, por ejemplo, salí de la profesión de contabilidad, yo sabía que yo iba a tener una firma. Porque desde mi punto de vista era o como contador o como abogado, que tú al final del tiempo podías tener tu negocio propio desde la profesión. Claro. Entonces ahí es como que está el debate y hay algo súper interesante que yo pondría sobre la mesa y es el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos, con que con una preparación X una persona puede empezar a generar recursos con temas de declaraciones simples de impuestos. Y nosotros tenemos diferentes niveles de declaración de impuestos. Sí. O sea, no es lo mismo tú declarar impuestos para una persona física bajo el RCT, que es algo simple y que podríamos certificar a una persona sobre eso en cuestión de meses, a tú tener una persona que te va a declarar una empresa como la cervecería. Ya eso es algo más complejo. Correcto. Entonces ya ahí tú requerirías tener una especie de nivel. Y así, con esos mismos niveles, tú puedes estructurar una carrera donde la persona pueda empezar su proceso productivo de manera temprana. Así es. O sea, eso como igual, vuelvo al ejemplo del ITLA y de la universidad. O sea, en el ITLA, tú preparas a una persona para desarrollar software. Desarrollar software es la primera escala en una compañía de tecnología. Ahora, cuando tú agarras y lo mandas por una universidad, que ni siquiera tiene que ser local, puede ser internacional, al muchacho, es porque tú lo estás preparando para ser gerente o director. O sea, otro nivel. Otro nivel. Y eso mismo es lo que yo entiendo que podríamos visualizar desde el punto de vista de los gremios, a aportar a las universidades, a las instituciones que forman personas, de que me lo escalen. O sea, primero, ok, esta persona puede empezar a laborar y a producir dinero en 2 años. Con este nivel y hasta este punto. Te hago un paréntesis. Mira, Mario, cuando yo vine del campo, yo lo que estaba visualizando justamente lo que tú planteas. ¿Qué actividad hago? ¿Qué carrera elijo? Que me pueda generar un trabajo inmediato, porque había toda una agenda que resolver de manera económica. Y comienzo a verificar liceo en ese tiempo. Y alguien me dice, mira, hay un liceo que se llama La Perito. La Perito, te hiciste perito contador. Me hice perito. Me metí ahí, pasé los exámenes y me hice perito. O sea, y te puedo decir, o le puedo decir, Mario y Cristian, que la universidad para mí fue un cachú. O sea, con lo que yo aprendí en La Perito, o sea, yo empecé a trabajar de una vez. Y la universidad ya era un tema de paseo. Incluso los primeros contadores dominicanos fueron de La Perito. Sí. Porque en esa época que La Perito estaba en auge, en la UAS se graduaban en finanzas, no en contabilidad. Por ejemplo, hay muchos colegas de ese tiempo que salían con su título de licenciado en finanzas. Entonces, después de un tiempo fue que se creó la carrera específica de contabilidad. Pero sí, incluso a mí, yo recuerdo que cuando era adolescente, que estaba en el liceo, mi papá quería que yo ingresara en La Perito, pero en esa época él no pudo conseguir cupo, no pude entrar, pero sin embargo me he desarrollado en el área de finanzas, de auditoría, gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también ha sido un horno, un caldo de cultivo para muchos excelentes profesionales. Y entiendo también como gremio que somos, ambos gremios, podemos acercarnos a la universidad, porque ahí esa universidad es abierta a todos los jóvenes, independientemente de su condición económica. Y como somos hijos, ¿verdad? Por lo menos en el caso mío, yo soy uasdiano 2 veces.
¿Tú te graduaste de economía primero y después de contabilidad otra vez? Bueno, así mismo, sí. Entonces, creo que también debemos devolverle a la sociedad, si podemos, ¿verdad?, contribuir con las nuevas generaciones que van subiendo. Y el último punto que yo quería tirar en la mesa antes de cerrar, porque ya están haciendo señas, igual que el tema volviendo al tema de la tecnología, debemos de encontrar una forma en que el profesional dominicano sea exportable. O sea, tú vas, por ejemplo, y te lo digo porque tuve una compañía de software. Nosotros como compañía de software, nuestra competencia más ardua para los talentos no eran las otras compañías de software dominicanas. Okay. Era que de Estados Unidos te contrataban al muchacho acá para que le desarrolle. Mira, es un punto muy importante. Por ejemplo, el auditor interno certificado, el CIA, puede tener campo en cualquier país del mundo. Porque la profesión de auditoría interna es prácticamente la misma en todos los países. Entonces, esa certificación internacional internacionaliza el recurso humano. Incluso muchos jóvenes CIA se hacen CIA y son inmediatamente contratados por compañías multinacionales que buscan ese talento. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, yo sé que existen varias certificaciones en contabilidad. Yo entiendo que se puede se puede tener el objetivo de profesionalizar más la carrera de auditor, de contador público. Yo diría que globalizar. Globalizar. O sea, sí. Ese es un buen punto porque cuando tú abordas el tema, Cristian, me pasa por la mente. Fíjate que el Estado viene ya desde hace un tiempo con el tema del plan de becas internacionales. Uh-huh. Y la realidad es que muchos de esos jóvenes se quedan en esos países. Uh-huh. Uh-huh. Y casi tú no ves muchos estudiantes de contabilidad participando en esos concursos de beca. Quizás por eso que tú planteas. O sea, como no tiene la dimensión de tú ejercerla desde aquel lado de una manera, diríamos, quizás con la fuerza que debería. Y eso pudiera ser un elemento interesante de ver entonces la ventana de cómo internacionalizar la práctica. Sí. Yo puedo pasarme la tarde entera hablando de cómo internacionalizar la práctica de contabilidad. Porque, mira, te voy a hacer un ejemplo sencillo que yo lo hice personalmente. Un amigo una vez me habló de una página que se llama job.com, una página gringa. Okay. Y que él dejó de trabajar. Yo lo estaba tratando de contratar por una firma. Okay. Él ya no quería bregar con firma dominicana porque ahí él conseguía más dinero. Y él conseguía dinero era haciendo trabajo pequeño como conciliación y ese tipo de cosas. Lo único que él tenía era que sabía contabilidad y sabía inglés. Uh-huh. Ahora, si nosotros canalizamos mejor ese tipo de estructura, vamos a tener lo que le llaman el nuevo sueño americano, que es poder ganar en dólares. Y pagar en pesos. Sí, correctamente. Sí. Entonces, y estar en el país que yo quiero. Estar en el país que yo quiero, mi país, donde le puedo pedir a Robbie Choli carne a la vecina. Uh-huh. Pero el tema es, hay muchísimas formas ahora de cómo hacerlo. Lo único que tiene que ser algo bien pensado. No puede ser algo de que nos ocurrió a nosotros aquí y que tal vez cada uno en su gremio ejerza una actividad y que después el siguiente que venga haga otra cosa. Correcto. Mira, es que esas certificaciones existen a nivel internacional. Sí. O sea, incluso están las organizaciones profesionales en Estados Unidos. Correctamente. Y además, que son las responsables de esas certificaciones. Tenemos y esto es importante, Cristian, fíjate que en el caso del instituto, y pasa de contador y pasa con el Instituto de Auditores Internos. Fíjate, por ejemplo, el Instituto de Contadores depende de la IFAT. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, y nosotros tenemos unas obligaciones que le llaman las obligaciones de miembro del IFA, que son 7 obligaciones, o sea, cumplimiento de la calidad, educación continua, adopción de normas, etcétera, etcétera. Y tenemos la AIC, que es la Asociación Internacional, que Nelson Hahn es el presidente actual de la AIC. Y fíjate que yo creo que tenemos todos los elementos alineados para poder plantearnos ese tipo de visión y proyectos. Uh-huh. Bien, yo creo que el que no aprendió de estos 2 podcasts
que haga su diligencia. Nada, un placer Bueno, haberte tenido en gracias, este sí. podcast. Muchas gracias, Basilio. Y esta plataforma está a tu disposición. Si quieres volver, no hay ningún tema. Mario, ya tú sabes. Bueno, Basilio, éxitos. Mire, invitar a la gente, a todos los contadores que el 12 de Que junio participen, sí. vayan a votar. Fíjate una cosa, Cristian. Mi discurso no es que vender una promesa, vender un proyecto. Realmente lo que nosotros queremos es que la gente vaya y vote. Que nadie decida por ti. O sea, que tú puedas decidir el futuro de tu profesión. Eso es lo más importante. Excelente, sí. Excelente Bueno, mensaje. nada, con esa conclusión les pido que cualquier cosa que ustedes quieran hacer, comenten, pregunten, le vamos a responder. Denle like, denle a la campanita. Sin más, se despide Cristian Álvarez. Mario Enríquez. Y su invitado, Basilio Sánchez.